La carretera se extendía como una cicatriz en medio del campo seco, larga, recta, sin promesas. El sol del mediodía caía a plomo, calcinando la tierra rojiza, haciendo temblar el aire sobre el camino de tierra batida. No había árboles, no había sombra, apenas un poste oxidado que alguna vez sostuvo un letrero con el nombre de un pueblo que ya no existía. Junto a él, en lo que quedaba de una parada de autobús, una estructura de metal agrietada, con el techo medio caído y bancos podridos, una niña esperaba. No tendría más de 8 años. Era flaca, casi etérea, como si el viento pudiera llevársela en cualquier momento. Su piel estaba cubierta de una capa fina de polvo rojizo, el mismo que cubría sus pies descalzos, agrietados, con heridas secas en los talones. Llevaba un vestido que alguna vez fue blanco, ahora manchado de barro, sudor y algo más difícil de nombrar. Sobre sus hombros, un saco de basura negro, hinchado, atado con un cordel grueso, se movía levemente con cada respiración. No era pesado por lo que contenía, sino por lo que representaba, el peso de lo que nadie más quería cargar. La niña no lloraba, no miraba el reloj, no tenía, ni preguntaba cuándo vendría el autobús, simplemente miraba el horizonte, con los ojos entrecerrados por el sol y el cansancio, como si ya hubiera visto pasar el mundo entero, y éste no se hubiera detenido ni una vez por ella. Sus manos, pequeñas y sucias, aferraban las correas improvisadas del saco, como si fueran las únicas cuerdas que la ataban a la vida. El silencio era absoluto, salvo por el zumbido de los insectos y el crujido del metal oxidado movido por el viento, hasta que, de pronto, un ruido distinto rompió la quietud. El rugido agudo de un motor de motocicleta. La niña no se movió, ni siquiera parpadeó. Ya estaba acostumbrada a que los vehículos pasaran de largo, levantando polvo, sin mirarla, sin verla. Pero esta vez, el sonido no se alejó. Se acercó, y luego, con un chirrido metálico, se detuvo. Una mujer bajó de una Honda roja, pequeña pero bien cuidada, con el depósito brillante y las ruedas limpias de barro. Llevaba puesto un traje de motociclista azul, botas altas y guantes. Se quitó el casco con movimientos rápidos, como si necesitara aire, y al ver a la niña, se quedó paralizada. Su rostro, antes relajado por la rutina del viaje, se contrajo en una mueca de confusión, luego de alarma. No era solo la pobreza lo que la impactaba. Había visto pobreza antes, sino la soledad absoluta de aquella escena. Una niña, sola, en medio de la nada, con un saco negro a cuestas, en una carretera donde ni los camiones se detenían. «¿Qué haces aquí, pequeña?», preguntó, con la voz temblorosa, acercándose un paso. La niña no respondió de inmediato. Solo la miró, con ojos grandes, oscuros, sin miedo, pero sin esperanza tampoco, como si ya supiera que cualquier palabra suya sería inútil. «Espero el autobús», dijo al fin con una voz tan ronca que apenas se oía. «¿El autobús?», repitió la mujer mirando alrededor. «Aquí no pasa ningún autobús. Hace años que no pasa». La niña bajó la vista. No discutió. Solo ajustó el saco sobre sus hombros como si el gesto pudiera protegerla de la verdad. Fue entonces que la mujer notó algo extraño. El saco se movía. No con el viento, no con la respiración de la niña. Se movía desde dentro, un leve temblor, casi imperceptible, pero real. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su mente, entrenada por años de noticias, de historias de tráfico, de advertencias, saltó a conclusiones terribles. Dio un paso atrás, instintivamente, con los ojos fijos en el saco. ¿Qué llevas ahí?», preguntó, con la voz quebrada. La niña la miró, y en sus ojos hubo algo nuevo. No miedo, sino tristeza. Una tristeza antigua, profunda, como si ya hubiera vivido 1000 veces ese momento de desconfianza. «No es lo que piensas», dijo, con esfuerzo. Pero la mujer ya no escuchaba. Su corazón latía con fuerza. El motor de la moto seguía encendido,
vibrando suavemente, como un latido mecánico que contrastaba con el silencio opresivo del campo. El viento sopló de nuevo, levantando una nube de polvo que envolvió a ambas en una neblina dorada, como si el mundo entero contuviera la respiración. La niña, al ver el terror en los ojos de la mujer, bajó los hombros, con movimientos lentos, dolorosos, como si cada gesto le costara una parte del alma. Se desató el cordel del saco, lo dejó caer al suelo. El impacto fue suave, amortiguado por la tierra seca, pero lo que vino después no fue silencio, fue un sonido, pequeño, débil, casi inaudible al principio, un gemido, un llanto ahogado, el sonido de algo vivo. La mujer se quedó helada, miró el saco, ahora abierto parcialmente, del que asomaba un mechón de cabello oscuro, una manita diminuta aferrada a la tela. No era basura, no era contrabando, no era nada de lo que su mente asustada había imaginado. Dentro del saco estaba un bebé de pocos meses, envuelto en una manta raída con los ojos cerrados, la piel pálida, los labios resecos. Respiraba con dificultad, pero respiraba. La mujer sintió que las rodillas se le doblaban. Se llevó una mano a la boca conteniendo un sollozo. No era horror lo que sentía ahora. Era vergüenza. Vergüenza por haber dudado, por haber juzgado, por haber permitido que el miedo le nublara la humanidad. La niña se arrodilló junto al saco y tomó al bebé con manos temblorosas pero seguras. Lo acunó contra su pecho. Le acarició la frente con los dedos sucios y le susurró palabras que la mujer no alcanzó a oír, pero que sonaban como una nana hecha de polvo y amor. «Es mi hermano», dijo la niña sin mirarla. «Mamá se fue. Dijo que volvía. Nunca volvió». La mujer no supo qué decir. No había palabras para aquello, solo gestos, y el primero que hizo fue apagar la moto. El silencio que siguió fue más profundo que antes, más verdadero. Se acercó, despacio, como se acerca uno a un nido de pájaros recién nacidos. Se arrodilló frente a la niña, a la altura de sus ojos. «¿Tiene nombre?», preguntó con la voz apenas un hilo. «Mateo», respondió la niña. «Mateo», repitió la mujer como si guardara el nombre en un lugar sagrado. Miró al bebé, luego a la niña, y en ese instante, algo se rompió dentro de ella. No era lástima, era reconocimiento. Era la certeza de que, en medio de tanta indiferencia, aquella niña había elegido cuidar. Aunque no tuviera comida, aunque no tuviera casa, aunque no tuviera más que sus brazos y su corazón. «¿A dónde ibas?», preguntó. «Al hospital», dijo la niña con los ojos llenos de lágrimas que no caían. «Mateo tiene fiebre. Desde ayer. No come. Solo llora». La mujer tragó saliva. Miró al horizonte. Sabía que el hospital más cercano estaba a más de 50 kilómetros. Sabía que no había autobús. Sabía que, si no hubiera pasado por allí, probablemente nadie lo habría hecho. Y supo, con una claridad que le heló y le calentó el alma al mismo tiempo, que su vida ya no sería la misma. Se quitó los guantes. Luego, con manos temblorosas pero firmes, extendió los brazos. «Dámelo», dijo. «Voy a llevarlos». La niña dudó. No por desconfianza, sino porque entregar a Mateo era como entregar una parte de sí misma. Pero vio algo en los ojos de la mujer que no había visto en mucho tiempo. Verdad. Con lentitud, le entregó al bebé. Y en ese intercambio silencioso, en medio de la carretera olvidada, bajo el sol implacable, algo nació. No era un milagro. Era algo más raro, más valioso. Humanidad. La mujer sostuvo al bebé con una ternura que no sabía que aún poseía. Mateo era liviano, demasiado liviano para su edad, y su piel ardía al tacto. Cerró los ojos un instante, como si rezara sin palabras, y luego se levantó con decisión. Miró a la niña, que seguía arrodillada junto al saco vacío, con las manos apoyadas en las rodillas, los ojos fijos en su hermano como si temiera que desapareciera. «¿Cómo te llamas tú?», preguntó la mujer, suavemente. «Luz», respondió la niña sin levantar la vista. «Luz»,
repitió la mujer, como si el nombre fuera una promesa. Vamos, sube a la moto. Luz se puso de pie con esfuerzo. Sus piernas temblaban, no solo por el cansancio, sino por la incredulidad. Nadie la había invitado a subir a ningún lado en mucho tiempo. Nadie le había ofrecido un lugar, ni siquiera por un momento. Miró la onda roja, brillante bajo el sol, como si fuera una criatura de otro mundo. ¿Y el saco?, preguntó, señalando el bulto en el suelo. La mujer dudó un segundo. Luego, con cuidado, tomó el saco y lo colocó en el asiento trasero, asegurándolo con una correa que llevaba en la alforja. No era basura, era lo único que Luz tenía, y eso, en sí mismo, ya era sagrado. «Sube detrás de mí», dijo. «Agárrate fuerte y sostén a Mateo». Luz asintió. Se acercó, con movimientos torpes, como si no estuviera acostumbrada a tocar algo limpio. Se subió a la moto, se acomodó lo mejor que pudo y extendió los brazos para recibir a su hermano. La mujer se lo entregó con la misma delicadeza con la que se entrega un secreto. Luego, se colocó el casco de nuevo, pero no se lo puso a Luz. En cambio, abrió la alforja y sacó un pañuelo limpio. Lo mojó con el agua de su botella y se lo pasó por la cara a la niña, limpiando el polvo de sus mejillas, de sus cejas, de sus labios agrietados. Luz cerró los ojos. Nadie la había tocado así desde que su madre se fue. ¿Listas?, preguntó la mujer. Luz asintió, abrazando a Mateo contra su pecho, con la barbilla apoyada en su cabecita. La moto arrancó con un rugido suave. El viento caliente volvió a levantarse, pero esta vez no era un enemigo. Era un testigo. Las ruedas giraron sobre la tierra seca, dejando atrás la parada oxidada, el poste solitario, el silencio que había guardado tantas ausencias. Durante los primeros kilómetros, ninguna habló. Solo el motor, el viento y el leve gemido de Mateo rompían el aire. Luz apretaba los ojos cada vez que pasaban por un bache, como si temiera que el mundo entero se deshiciera bajo sus pies. Pero la mujer conducía con calma, evitando los hoyos más profundos, tomando las curvas con suavidad, como si supiera que llevaba algo más precioso que oro. Mientras conducía, la mujer pensaba, no en su destino, ni en el tiempo que tardarían en llegar, sino en lo que acababa de dejar atrás. Recordó su propia infancia, protegida, abrigada, llena de historias antes de dormir y leche tibia en las mañanas frías. Recordó cómo, al crecer, había construido una vida ordenada, eficiente, segura, un trabajo en la ciudad, una casa con alarma, una cuenta de ahorros que crecía cada mes. Había invertido en criptomonedas, como todos en su círculo, convencida de que el futuro estaba en lo digital, en lo intangible, en lo que no se manchaba con el polvo del mundo real. Pero ahora, con el peso cálido de 2 vidas a su espalda, entendía la ironía cruel de aquella creencia. Porque mientras ella especulaba con monedas virtuales, una niña llamada Luz caminaba kilómetros con un bebé enfermo en la espalda, esperando un autobús que nunca llegaría. El verdadero valor no estaba en los algoritmos, sino en los brazos que se abren cuando todo se desmorona. ¿Tienes hambre?, preguntó de pronto, sin girarse. Sí, respondió Luz, casi en un susurro. La mujer detuvo la moto en la orilla de la carretera, bajo la sombra escasa de un algarrobo solitario. Sacó de su alforja un termo, pan integral, queso y una manzana. Partió todo en porciones pequeñas y se lo ofreció a Luz. «Come, y dale un poco de agua a Mateo si puede tragar». Luz tomó la comida con reverencia. No la devoró, la saboreó. Cada bocado parecía una bendición. Mojó un trozo de pan en el agua y lo acercó a los labios de su hermano. Mateo abrió los ojos un instante. Tragó con dificultad y volvió a cerrarlos, pero ya no con la misma palidez. «Gracias», dijo Luz, con la boca llena. «No hay de qué», respondió la mujer, mirándola con una ternura que no sabía que aún tenía. Se sentaron en la tierra, bajo el árbol. Como si el mundo se hubiera reducido a aquel círculo de sombra, la mujer observó a Luz mientras comía.
La forma en que protegía a Mateo con el brazo izquierdo, cómo le apartaba el pelo de la frente con los dedos sucios, cómo le canturreaba una melodía sin palabras. No era una niña jugando a ser madre, era una madre, a pesar de su edad, a pesar de todo. ¿Cuánto tiempo llevas sola con él?, preguntó la mujer. Desde que mamá se fue. Hace 3 semanas. Dijo que iba a buscar trabajo en la ciudad, que volvía con comida. Nunca volvió. ¿Y tu papá? Luz negó con la cabeza. Murió antes de que Mateo naciera. La mujer sintió un nudo en la garganta. 3 semanas. Una niña de 8 años, sola, con un bebé enfermo, en una carretera donde ni los perros se aventuraban. Y aún así, no lo había abandonado. No lo había dejado en una puerta. Lo había cargado. Lo había cuidado. Lo había llevado en un saco de basura, porque no tenía cuna, ni cochecito, ni siquiera una manta decente. ¿Por qué no fuiste al pueblo más cercano?, preguntó. Fui, pero la gente dice que soy mentirosa, que el bebé no es mío, que lo robé. Me corrieron con piedras. La mujer cerró los ojos. Sintió vergüenza por su especie. Yo no te voy a correr, dijo abriendo los ojos. Y nadie te va a hacer daño mientras yo esté contigo. Luz la miró, y por primera vez una lágrima rodó por su mejilla. No de tristeza, de alivio. De la certeza de que al menos por un rato no estaba sola. Terminaron de comer en silencio. La mujer guardó lo que sobró. Limpió las manos de Luz con un paño húmedo, y volvieron a montar en la moto. Esta vez, Luz se aferró a la cintura de la mujer con más confianza. Ya no era una extraña. Era su salvación. El sol empezaba a declinar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La carretera se volvía más ancha, más transitada. A lo lejos, ya se veían las luces del primer pueblo, y más allá, las torres del hospital. Pero antes de llegar, la mujer sabía que debía tomar una decisión. No podía simplemente dejarlas en urgencias y marcharse, porque si lo hacía, el sistema las separaría. Luz terminaría en un albergue, Mateo en una cuna institucional, y todo el amor que había mantenido a ese niño con vida se perdería en papeles y protocolos. No, esta vez no. Mientras conducía, ya con las luces del hospital a la vista, tomó una determinación. No era heroísmo, era justicia, era humanidad. Luz, dijo alzando la voz por encima del motor. Voy a ayudarte, a los dos, pero necesito que me digas la verdad. ¿Mateo es realmente tu hermano? Luz asintió con fuerza. Sí, nacimos de la misma mamá. Yo lo vi nacer, yo lo limpié, yo lo envolví. Entonces, dijo la mujer con la voz firme, nadie los va a separar. Y en ese momento, mientras el viento llevaba sus palabras hacia el horizonte, algo cambió. No solo para Luz y Mateo, para ella también, porque había descubierto que, a veces, el destino no llama a la puerta. Aparece en una carretera polvorienta, con los pies descalzos y un saco negro a cuestas. Y si uno tiene el coraje de detenerse, puede cambiarlo todo. El hospital era un edificio bajo, de paredes desconchadas y ventanas con rejas, pero las luces de urgencias parpadeaban con una urgencia que no admitía demoras. La mujer detuvo la moto justo frente a la entrada, se quitó el casco de un tirón y bajó con Mateo en brazos. Luz la siguió, con los pies descalzos pegajosos de polvo y sudor, aferrando el saco vacío como si aún contuviera algo esencial. No hubo preguntas al entrar. El personal médico acostumbrado a lo peor vio al bebé pálido y febril y actuó al instante. Una enfermera tomó a Mateo con manos firmes pero suaves, mientras otra guiaba a Luz a una camilla para revisarla. La mujer intentó seguir, pero un guardia la detuvo. Solo familia, dijo con tono cansado. Ella lo miró, con los ojos brillantes de una determinación que no admitía réplica. Soy su familia ahora. Hubo un silencio. La enfermera que llevaba a Mateo se detuvo y la miró. Vio el polvo en su traje de motociclista, el cansancio en su rostro, pero también la firmeza en su postura.
Asintió levemente. Déjela pasar. Dentro, el caos era controlado. Gritos amortiguados, camillas rodando, monitores pitando. Mateo fue llevado a una sala de aislamiento inmediato. Tenía deshidratación severa, fiebre alta y signos de infección respiratoria. Podría haber muerto en pocas horas más si no hubieran llegado a tiempo. Mientras los médicos trabajaban, la mujer se sentó junto a Luz en una sala de espera vacía. La niña temblaba, no de frío, sino de miedo. Miraba la puerta por donde se había llevado a su hermano como si temiera que nunca volviera. «Va a estar bien», dijo la mujer, tomando su mano. «Lo prometo». Luz no respondió. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. Pasaron las horas. Afuera la noche cayó completa. La mujer llamó a su trabajo y dijo que no regresaría en días. Luego, contactó a una amiga abogada especialista en derechos de la infancia. Le contó todo. La amiga no dudó. «No los dejes solos. Quédate con ellos. Yo me encargo del resto». Al amanecer, un médico salió. Mateo estaba estable. Había respondido bien a los antibióticos. Necesitaría observación, pero sobreviviría. «¿Quién es la madre?», preguntó el médico, mirando a Luz. Antes de que la niña pudiera hablar, la mujer intervino. «Soy su tutora provisional. Estoy gestionando la documentación». No era del todo cierto, pero era lo suficientemente verdadero para detener cualquier separación inmediata. Durante los días siguientes, la mujer no se movió del hospital. Dormía en una silla junto a la cama de Mateo. Compraba comida para Luz. Le compró sandalias nuevas, un vestido limpio, un cepillo para su cabello enmarañado. Le enseñó a lavarse las manos, a cepillarse los dientes, a pedir agua sin miedo. Y sobre todo, le escuchó. Le dejó hablar de su madre, de las noches frías bajo el techo de cartón, de cómo cantaba para que Mateo no llorara, de cómo soñaba con que un día alguien los viera. Una tarde, mientras Luz dormía con la cabeza apoyada en el borde de la cama de su hermano, la mujer salió al patio del hospital. Sacó su teléfono. Abrió la aplicación de inversiones. Miró su cartera de criptomonedas. Miles de dólares en activos digitales, fluctuando con el mercado global. Durante años había creído que aquello era progreso, libertad, futuro, pero ahora, viendo a través de la ventana a una niña que había salvado a su hermano con nada más que amor y desesperación, supo que había estado equivocada. El verdadero valor no se almacena en servidores, se cultiva en actos, se transmite en miradas, se protege en brazos que no sueltan aunque todo se desmorone. Vendió una parte de sus activos, no todo, solo lo suficiente, y transfirió el dinero a una cuenta que su amiga abogada había abierto para el caso de Luz y Mateo. Fondos para alimentación, salud, educación, un techo seguro. No como donación anónima, como compromiso. A la semana, Mateo fue dado de alta. La mujer alquiló un pequeño departamento cerca del hospital, con 2 camas, una cocina y una ventana que daba al este, para que entrara el sol de la mañana. No era lujoso, pero era limpio. Era suyo. Por ahora, al menos. La noche antes de dejar el hospital, Luz se acercó a la mujer mientras ésta doblaba ropa. «¿Por qué nos ayudaste?», preguntó con la voz baja. La mujer dejó la camiseta que tenía en las manos y se arrodilló frente a ella. «Porque alguien tenía que hacerlo», dijo. «Y porque tú me enseñaste algo que había olvidado, que el amor no necesita permiso para existir». Luz la abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, pero real. El primero que la mujer recibía en años, que no tenía segundas intenciones. Meses después, en una audiencia sencilla en el juzgado de familia, con la abogada a su lado y la mujer sentada en primera fila, Luz fue reconocida oficialmente como cuidadora primaria de Mateo. No era adopción legal aún. Eso vendría después. Pero era un comienzo. Un reconocimiento del estado de que, a veces, la familia no se elige por sangre, sino por elección.
La mujer ya no usaba su traje de motociclista para viajes de ocio. Ahora lo usaba para ir al mercado, al colegio, al parque. La onda roja seguía allí, pero ya no era solo suya. A veces, Luz iba con ella, con el casco pequeño que le había regalado, riendo cuando el viento le despeinaba el pelo. Una tarde, mientras regresaban del parque, Luz preguntó, ¿tú también perdiste a alguien? La mujer guardó silencio un momento. Luego asintió. A una hermana. Hace mucho tiempo. Era pequeña, como Mateo. Nadie la cuidó como tú cuidas a él. Lo siento, dijo Luz. Yo también, respondió la mujer. Pero ahora tengo a ustedes. Y en ese instante, mientras el sol se ponía sobre la carretera que una vez las separó, supieron que ya no estaban solas, que el mundo, por más cruel que fuera, aún guardaba rincones donde la humanidad florecía, incluso en la tierra más seca. Nadie filmó aquel encuentro en la parada de autobús. Ninguna cámara lo transmitió. Pero en el corazón de dos mujeres y un niño, aquella escena se repite cada día, como recordatorio de que, a veces, detenerse es el gesto más revolucionario, y que en medio del polvo y el olvido, aún hay quienes eligen ver y quedarse.